Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa más de Conversando con Rey. Como siempre, invitados especiales, invitados que son parte de la historia de nuestra América, de la historia mundial, que no solo manejan los conceptos, sino que han estado construyendo ellos mismos el día a día, en este caso, de nuestra querida Centroamérica. Bienvenido, José Manuel Zelaya, expresidente de Honduras del 2006 al 2009, cuando fue destituido por un claro golpe de Estado. Pero de esos golpes de Estado, esas circunstancias que suelen ocurrir en nuestra América, donde todo el mundo mira hacia otro lado, ¿no? Porque la democracia es válida para ciertos actores políticos. Cuando esa democracia se rompe, se destroza, para impedir que actores que no gustan a ciertos países, a ciertos sectores, continúen con los cambios, insisto, prevalece la indiferencia, incluso la abierta impunidad. Bienvenido, José Manuel. Gracias, Rafael. Gracias por esta invitación. Me siento honrado. Y además aprovecho para agradecerte. Tal vez algunos sectores del pueblo no recuerdan, pero tú jugaste un papel esencial, fundamental, diría yo, muy patriótico, muy de la patria grande latinoamericana, cuando se da ese acontecimiento brutal en Honduras de la intervención armada en el ejercicio civil. Rafael Correa, a quien tenemos aquí, no solo se pronuncia inmediatamente, sino que se desplaza a Centroamérica. Acuérdate que estaba la Cristina Kirchner, estaba Lugo, estaba Daniel Ortega, presidentes que se comprometían con la democracia. Y yo quería aprovechar este espacio para agradecerte primero tu valentía, tu integridad en ese momento defendiendo la democracia en otro país. Si fuiste a Washington, tu papel en la OEA fue fundamental. Así que gracias, Robert. Bueno, te agradezco tus palabras tan elogiosas. En todo caso, tan solo cumplimos con nuestro deber. Si debe haber un denominador común en todos los países, en todos los gobiernos de nuestra América, ese denominador común debe ser la defensa de la democracia. Pero vemos que hay épocas donde no hay límites ni escrúpulos. Insisto, la democracia es válida mientras no cambie nada. Cuando hay riesgo de que cambie algo, no tienen el menor escrúpulo en destrozarla. Y ese es uno de los temas de este programa, ¿no? La política, la zanahoria y el garrote, particularmente por parte de Estados Unidos hacia América Latina, la cual siempre ha sido considerada por ese gran país del norte como su patio trasero. La política de la zanahoria y el garrote. ¿Cuántas veces se ha visto esto en Centroamérica? ¿Cuántas veces se ha visto esto en Honduras? ¿Cómo se ha expresado aquello, José Manuel? Mira, el pueblo hondureño está de pie. A pesar de golpe de Estado, de represión, asesinato. Hay cambios, sí, pero cambios hacia la radicalización del sistema neoliberal y de la dictadura capitalista que gobierna el planeta. Esos cambios los acepta Washington. Cuando yo me sumé al ALBA, cuando asumí mi firma como presidente de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas, la irritación en Washington y especialmente en los grupos más conservadores, que son los halcones de Washington, fue increíble. Ellos mismos me lo dijeron. Me lo dijo el presidente Bush, me lo dijo John Dimitri Negroponte. Si usted se une al ALBA, va a tener problemas con los Estados Unidos. Y los tuve. Y si me tocara volver a firmar la Alternativa Bolivariana para las Américas, una asociación de países antiimperialistas, anticapitalistas y democráticos, lo volvería a hacer con gusto, porque ese es el futuro de nuestros pueblos. Sí, pero increíble que se limite tanto las elecciones soberanas de un país por parte de un gobierno legítimo. Y vemos cómo cae el garrote, ¿no? Y por el contrario, también algunas veces se trata de cooptar ciertos espacios por medio de la zanahoria, las canonjías, las concesiones. Lastimosamente muchas veces no se trata si son gobiernos malos o buenos, sino si son amigos o consideran no tan amigos a ese gobierno. Y cuando un gobierno no es tan amigo, ahí te cae el garrote. En todo caso, estamos viendo también algunas cosas muy preocupantes, sobre todo con el gobierno de Donald Trump, por ejemplo,
la finalización de la protección temporal para los migrantes, el famoso TPS por sus siglas en inglés. Centroamérica tiene muchísimos, toda la América Latina, tal vez no el Cono Sur tanto, pero la región andina, Centroamérica, tiene muchísimos migrantes en Estados Unidos. Sí. Muchas veces esas economías dependen de las remesas de esos migrantes, como en el caso de El Salvador. En Honduras también son extremadamente importantes, como lo eran en Ecuador. Y están suspendiendo esos estatus de protección temporal. Eso significa que esos migrantes van a tener que retornar a sus países. Ya lo hicieron para el caso de Honduras. Significaría, de acuerdo a algunas cifras, que cerca de 50.000 hondureños tendrían que regresar al país. Sí. Y eso implica, claro, Es un drama. Los migrantes no solo son cifras, son seres humanos, pero con sus remesas ayudan a sostener las economías de sus respectivos países. Sería un gravísimo golpe para la economía hondureña. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, ¿cuál es el resultado, por ejemplo, de la conducta de Donald Trump para América Latina? Especialmente México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Él dice, los migrantes surgen porque los gobiernos no dan respuesta a sus países, a sus pueblos. Está bien, esa es una valoración, pero lo que no reconoce es que en estos países nuestros de la órbita del dólar, las medidas económicas las receta el Fondo Monetario Internacional, que lo dirige Europa, y el Banco Mundial lo dirigen los Estados Unidos, y es un pacto entre ellos para imponernos un modelo de explotación, de expoliación y de marginalidad, como es las privatizaciones, los servicios públicos, todos en manos de negocios, que empobrecen al pueblo, crean miseria y violencia. Entonces, señor Trump, lo que usted critica, usted lo provoca. Esa migración de América Latina hacia Estados Unidos es precisamente porque usted forza a estos países pequeños a modelos económicos que están fracasados, han fracasado en diferentes partes del mundo. Hoy, imagínate que dice la CEPAL que Honduras es el país más pobre de América Latina, pero fíjate bien, cómo la implementación de ellos primero apoyan el golpe de Estado en Honduras, después apoyan golpes electorales, después acaban de apoyar un fraude electoral en Honduras, que eligen el presidente en forma ilegal y va a Estados Unidos a apoyarlo. Claro, entonces, ¿quién provoca la migración? Las mismas políticas norteamericanas del capitalismo global, lleno de transnacionales, lleno de monopolios, lleno de oligopolios, lleno de controles sistemáticos de la economía que no dejan a nuestros países por lo menos respirar. Si los tratados de libre comercio, tratado del TLC con Centroamérica, los tratados con Europa simplemente son tratados de neocolonialismo. Eso no ha desarrollado nuestras economías. Imagínate que traemos comida de Estados Unidos, traemos maíz de Estados Unidos, pudiéndolo sembrar en nuestros países. Es claro que ese neocolonialismo, como el colonialismo original, extrajo mucha riqueza en nuestros países. La pregunta es que si no hubiera existido esa explotación, esa dependencia de nuestros países hacia los países del norte, hubiéramos sido desarrollados. A lo que me refiero es que también tenemos fuerzas internas de exclusión, de marginación, de todo lo que ha dicho. Por ejemplo, ciertas burguesías, ciertas élites, que siempre han dominado nuestros países, conectados más con la metrópoli que con su propia patria, ¿no? Y que han excluido a las grandes mayorías de los beneficios del progreso. Quintas columnas. Bueno, por ejemplo, el modelo económico capitalista es un modelo excluyente, explotador, simplemente degradante, inmoral. O sea, basa toda su hegemonía en el proceso de negocios. Una sociedad, acuérdate tú de la CEPAL allá por los 70, con Raúl Previs, que decía sustitución de importaciones. Por ejemplo, nosotros ahora, casi todos nuestros países dependen de la metrópoli, dependen del comercio internacional, dependen de la globalización. Es la teoría o la tesis de la dependencia ligada al poder hegemónico de la metrópoli. Eso, ¿qué es lo que ha traído? Primero, después de la etapa colonial de España,
trajo los grandes enclaves mineros, los grandes enclaves bananeros. Ahora, pues, la transnacionalización de la economía, digamos, en el caso de Centroamérica y México. Esto, Rafael, para mí solo tiene un solo símbolo. Cuando hoy el modelo económico neoliberal aplicado en el sistema capitalista de dictadura capitalista mundial está dando señales de fracasos, de colapsos en diferentes partes del mundo, radicalizan sus políticas frente a estos países que buscan el desarrollo, todos los países de América del Sur. Todos necesitamos unirnos para crear políticas que suplanten la dependencia de la metrópoli. Eso son las políticas sociales, frente a una realidad. Y ahí solo permíteme agregar algo. La zanahoria desapareció, solo quedó el garrote, te lo digo honestamente, porque todavía en los 90, cuando cae la cortina de hierro, el muro de Berlín, y se empiezan a crear reformas estructurales de la economía en toda América Latina, todavía Estados Unidos tenía el AID, la Asociación Internacional para el Desarrollo, la Alianza para el Progreso de los Kennedy, y aparecen las políticas de fondos de inversiones sociales, que eran políticas, se llamaban de compensación ante los golpes tributarios que tenían las reformas estructurales. Ya desaparecieron las políticas de compensación. Hoy lo que crean son ejércitos, gobiernos militares, dictaduras militares, y forman cada día más organismos represores del Estado. El Estado se ha vuelto en nuestros países un Estado terrorista. ¿Por qué? Porque se vuelve enemigo de los pueblos. Fíjate que los opositores les aplican la judicialización de la política. Y a los opositores les dan todos los componentes de enemigos del sistema para excluirlos del proceso. E implantan democracias que son democracias falsas, democracias al estilo capitalista. Democracias ficticias. Sin embargo, todavía existen ciertas políticas de zanahoria, por ejemplo, preferencia arancelaria, pero son instrumentos de chantaje. País que se porta mal, te amenazo con suspenderte tu preferencia arancelaria. Acceso a sus mercados. Te las dan, la preferencia arancelaria te las dan si tú les das también a ellos el mismo tratamiento. Entonces pones a países, digamos, como el nuestro, países pequeños, como El Salvador, países pequeños, a competir con Europa, a competir con la gran potencia militar, industrial y tecnológica que es los Estados Unidos. Absurdo. Dice, competamos en igualdad de condiciones. Totalmente absurdo, economías subsidiadas. Pero claro, cuando me uní, bueno, contigo, con Chávez, con Cuba, con Raúl, con Fidel, cuando me uní buscando realmente salud, educación, maestros en Cuba, cuando nos dieron petróleo en Venezuela, entonces las norteamericanas compañías, igual que las europeas, se sintieron agredidos, simplemente porque no aceptan competencia. No aceptan. En Honduras todo es monopolio. Oligopolios, las telecomunicaciones, la energía monopolizada y privatizada, las carreteras privatizadas y monopolizadas, los aeropuertos privatizados y monopolizados, el dinero privatizado, el sistema financiero privatizado. Entonces, ¿qué le queda al pueblo? Simplemente le queda lo que estamos haciendo, organizándonos revolucionariamente para cambios en el país. Pero sí, muchas veces se dice que la izquierda colapsó por el colapso del bloque soviético, que era la izquierda marxista, pero lo que ha fracasado en América Latina, sin duda es el capitalismo. Por supuesto, puede ser un capitalismo mal aplicado, como tú has dicho, tiene oligopolio, monopolio, pero eso es lo que hemos tenido, y eso es lo que ha hundido a nuestros países en el retraso, en el subdesarrollo. Ahora, la política del zanahoria y de garrote se puede expresar de otra forma también, ¿no? Yo coincido contigo en que ahora ha prevalecido más el garrote en forma expresa, ¿no? Amenazas, etcétera, pero en forma más sutil se utiliza esa política cuando tú lo viviste en carne propia, sí. Y no fue tan sutil. Cuando tienes un gobierno que consideran no tan cercano o que es más cercano a lo que ellos ubican como sus enemigos, por ejemplo, pedir médicos a Cuba, entonces va a ser el antidemocrático, autoritario, dictador, caudillo, los medios internacionales, los medios nacionales te empiezan a desprestigiar todos los días. Pero puede ser el más grande criminal, acusado de paramilitar, de estar vinculado con narcotráfico, corrupto, etcétera, que si eres cercano a los Estados Unidos,
entonces ahí no pasa nada. Es decir, no hay malos o buenos gobernantes, sino amigos o enemigos. A los enemigos al garrote, sin respetar ningún límite. El democrático, derechos humanos, nada. Y a los amigos, la zanahoria. Mira, por ejemplo, a mí el Fondo Monetario Internacional, yo tuve problemas con el fondo. Yo no ocupaba un acuerdo con el fondo porque tenía reservas internacionales suficientes. Mi balanza comercial estaba bien, mi balanza de pagos estaba al día. Tenía la menor deuda externa de la historia de Honduras y posiblemente la más baja de América Latina. Imagínate que nosotros estábamos en el 17% del PIB. O sea, es la más baja de América Latina que teníamos. Sin embargo, el Fondo Monetario quería que devaluara la moneda. Este gobierno la ha devaluado. Me pidieron que aplicara las medidas que aplicaba el presidente Uribe en Colombia, que son medidas para gobiernos dictatoriales, pues, o sea, medidas que rompen todo el Estado de Derecho. Me pidieron el Plan Colombia para Honduras. Me negué al Plan Colombia para Honduras, me negué a la devaluación de la moneda, me negué a darles las preferencias a las arancelarias que querían con el petróleo, a las compañías petroleras. Entonces usaron los mecanismos de una consulta que estaba realizando, que se llama cuarta urna. El día de las elecciones ponen una urna más para consultarle al pueblo. Eso dijeron que era delito de traición a la patria. Y me derrocaron por las armas. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida con los Estados Unidos? Estados Unidos es un imperio. Es un país desarrollado que tiene una democracia interna, pero para afuera actúa como un imperio y aplica medidas déspotas en el sistema capitalista. No aceptan cambios. Cuando los cambios no les favorecen a sus transnacionales y a sus negocios, entonces los rechazan abruptamente. Y eso usan lo que se llama el think-tank, tanques inteligentes, para actuar. No es que actúan tan abiertamente. Bueno, aquí en Venezuela han tocado, en otros países o en Cuba, ahí tuvieron que hacer las cosas abiertamente porque los cambios eran fundamentales. Pero en nuestros países usan a la sociedad civil. Tienen ONGs pagadas, iglesias pagadas, con honrosas excepciones, pastores que reciben beneficios de una u otra manera de ONGs que la financia el Congreso de los Estados Unidos, manejan al sector privado. Entonces, tienen como quintas columnas que realmente crean, junto a los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones, crean espacios falsos de discusión y de debate. Y manipulan toda la información. Entonces, sustituyeron la zanahoria por el cerco mediático, diría. Ya no ocupan tanto las zanahorias, sino que usan el cerco mediático. Eso es lo que nuestros ciudadanos muchas veces no entienden. Lo que estamos conversando muchos no lo deben de creer, pero es cierto, ¿no? Tiene cierto margen de acción, pero hasta que pones en peligro sus intereses, ahí viene una arremetida feroz, campañas de prestigio brutales, algunas veces muy evidentes, otras veces, como no son tontos, de mediano o largo plazo te estudian, ¿no? Por ejemplo, cooptan nuestros sistemas judiciales dándole beca a los jueces, visa por 5 años a los fiscales, y el momento entonces que tienen un problema, esos jueces no están pensando en la justicia, sino en que le renueven nuevamente la visa 5 años, ¿no? Y tienen control de nuestros sistemas, o al menos influencia en nuestros sistemas judiciales. Mira mi caso específico. Con la derecha me hacen presidente, correcto. Planteo salidas, soluciones pacíficas, democráticas, apertura internacional, apertura de mercados. No pongo un solo impuesto en el país, un solo impuesto no puse en el país, sino que más bien abro las posibilidades de mercados en petróleo, de mercados en telecomunicaciones, pero no aceptan la competencia. Hablan de libre mercado. Mentira, falso, no quieren el libre mercado. Tienen ventajas comparativas y hacen los mercados cautivos y hacen grandes concesiones para mantener esquemas totalmente controlados. Entonces, es cuestión de conciencia. Tú eres un hombre de conciencia y así te ve América Latina, como un académico que estudió en Estados Unidos, pero con una gran conciencia social, y te perfilas como un líder latinoamericano increíblemente reconocido. La conciencia. No soy líder ni en mi casa, pero muchísimas gracias por tus palabras. Lo creo. Para subir de categoría en mi casa tengo que esperar a que se pierda el gato. Pero, bueno, gracias. Bueno,
Yo te lo digo porque esa es la voz de los pueblos. Yo ahora estoy en la vil y llana llanura. Desde que asumí un papel de defensa de los intereses de la justicia, de los intereses sociales, de los intereses populares, de buscar equidad, subirle el salario a los trabajadores. Es increíble, ¿no? Cómo te marcan como enemigo, por eso. Óigame, subirle cómo te el salario. tratan de destruir, no solo políticamente, personalmente, familiarmente. Subirle a los maestros, subirle a los trabajadores, permitir la competencia, apoyar un sistema de democracia participativa. Por ejemplo, que en Honduras es un delito eso. Simplemente me estigmatizan, me sacan a balazos. Ese golpe lo planeó el Comando Sur, con la Central de Inteligencia Americana. Cada día se comprueba más que el que se beneficia de un crimen es el autor del crimen. Entonces, ¿quién se benefició del golpe de Honduras? ¿Quién instaló una dictadura en Honduras? Los Estados Unidos. ¿Quién apoya fraudes en Honduras? Los Estados Unidos. Entonces, es oportuno que rectifiquen, porque nosotros, en este campo, que estamos luchando al par del pueblo, con todos los pueblos de Latinoamérica, incluyendo el pueblo de Ecuador, creo que el destino nos corresponde a los pueblos que luchan por la justicia. Y ese es el reconocimiento que tú tienes a nivel internacional, Rafael, porque tu lucha es una lucha histórica. Lo que a ti siempre los intelectuales o los escritores te colocan, dice, en la década ganada, en la década que Rafael Correa fue presidente de Ecuador. Te agradezco mucho tu palabra. En todo caso, yo coincido en gran medida con lo que estás diciendo. La gente común no lo siente, no lo percibe, y pudiera creer que estamos exagerando o que se están inventando cosas inexistentes, pero las restricciones externas existen. ¿Cómo enfrentar aquello? La mejor manera de hacerlo es con la integración, pero vemos que se está retrocediendo, que estamos yendo para atrás en algo tan fundamental. Yo también tengo la esperanza que sea temporal, pero cómo duele desandar lo mucho que se avanzó. En Honduras se creó, a raíz del golpe de Estado, se crea el Frente contra el Golpe. Se forma un nuevo partido político. Este nuevo partido político ha ganado 2 veces las elecciones, esta última con una alianza, la anterior con Xiomara y ahora con Salvador. ¿Y sabe lo que ha hecho Estados Unidos? Ir a ponerse al par del Tribunal de Elecciones a legitimar el cambio en las tendencias electorales. O sea, una injerencia total, una intervención total. Si solo le falta entrar como entraron en 1924 con los marines norteamericanos a Tegucigalpa. Solo les falta entrar con las tropas. Bueno, ya tienen varias bases militares. Creo que la base que tenían en, ¿cómo se llama? Manta. Sí. Que tenían en Malta, ahora la trasladaron a ¿Quieres que te cuente una anécdota de la visión de ese gigante? Y bueno, permíteme hacer una infidencia a la audiencia. Estamos grabando este programa desde Caracas, Venezuela, la tierra de Bolívar, la tierra del comandante Chávez. Hugo Chávez era un tipo, tú lo conociste, pues, una visión geopolítica, estratégica, impresionante. Y él me dijo, una vez cuando expulsé la base de Manta en el año 2008, Ecuador tenía una base extranjera en suelo patrio. Sí. Y hay un video muy decidor. Los marines saliendo con sus mochilas, cabizbajos, a subirse a un avión de carga para dejar el Ecuador. Y Chávez me dijo una vez, esa imagen nunca te la van a perdonar los norteamericanos. No sé si sea coincidencia, ¿no? Que por aquello, o es por aquello que ahora recibimos tanta persecución, tanta campaña negativa, tanta desinformación, etcétera, ¿no? Sí, esas imágenes, esa base que fue desalojada en Ecuador se trasladó prácticamente a Honduras. Y nuestras oligarquías decían, Correa no es estadista, es un caudillo pasional, porque no hay nada de malo. Y los norteamericanos, la embajadora también me decía, no hay nada de malo en tener una base norteamericana en Ecuador. Y yo le dije, muy bien, se la mantengo. Siempre y cuando nos permitan poner una base ecuatoriana en Miami. Yo me acuerdo. Estamos esperando la respuesta todavía. Sí, al par del Comando Sur. Esa situación, yo la reclamaba hace poco en un programa de televisión en Honduras. Yo le decía, mire, un país como Honduras que le abrió la puerta a las bases militares norteamericanas, que hay más de 6, 7 bases militares y que usan todos los aeropuertos de Honduras en un tratado militar.
Un país que le abrió las puertas al Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos. Le abrió las puertas a las transnacionales norteamericanas con las mineras, con las bananeras, con las maquilas, con todo. Que les hemos permitido operar en Honduras. Hoy, cruelmente, Donald Trump nos cancela el TPS. ¿Cómo va a querer que nos pague? Y además, el presidente actual de Honduras, que nosotros no lo reconocemos porque surge de un fraude, guarda silencio, cómplice. Porque un tratado internacional solo se cancela cuando los dos países están de acuerdo. Si un país cancela el tratado frente a otro, lo que hace es provocar una guerra. En Honduras no pasó nada. Las iglesias calladas, las ONGs calladas. Hay forma de vencer el imperialismo con desarrollo. Sin desarrollo y sin democracia no hay forma. Pero también con integración, como parte de esa estrategia de desarrollo. Ya no es sueño de nuestros libertadores construir la patria grande, es una necesidad de supervivencia. Presidente, para disminuir esa dependencia, para aprovechar nuestros propios esfuerzos, recursos, ¿no? Aumentar el comercio intrarregional más que el interregional. Sin embargo, en eso se ha retrocedido. Me alegro que guardes tu optimismo, ¿no? Algunas veces uno sí se desanima al ver lo fácil que es destruir lo que tanto costó construir. Pero no hay que perder la esperanza. Yo siento decir que la conciencia que he adquirido después de tu gobierno, el gobierno de Chávez, hoy de Nicolás Maduro, de Cristina, todos estos gobiernos de Evo. Está nombrando el eje del mal, los populistas. Evo Morales, Lula, toda esa época, esa década, sí creó una semilla. Y esa semilla, Rafael, para tu satisfacción, está sembrada. Y esa semilla está creciendo. Y lo que ayer fue y hoy está interrumpido por esa reacción tan dura de la derecha continental y de la derecha europea y la derecha norteamericana, esa semilla y esa esperanza en los pueblos latinoamericanos está cifrada siempre. Tú estás aquí en este programa transmitiendo todas las semanas, todos los meses, mensajes positivos a la población del mundo. Y hay otros líderes que también lo están haciendo. Así es que hay esperanza en ese pueblo, esperanza siempre en que un mundo mejor, como decía Fidel, siempre es posible. Ojalá no venga el garrote. Bueno, pero que nos roben todo, menos la esperanza. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Un Igual. inmenso abrazo Igual. a esa patria tan querida, la patria Gracias. Morazán, Honduras. Y a ustedes, queridos televidentes, hasta el próximo programa de Conversando con Correa.